Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. No sé si recuerdan, el domingo anterior tuvimos un tema que se llamó Despacio que llevo prisa. Y justamente hoy tenemos la culminación del tema Despacio que llevo prisa. Vamos a leer en Hebreos capítulo 12 esos dos versículos que teníamos también el domingo anterior, que nos dice de la siguiente manera: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Decíamos el domingo anterior que la vida cristiana se asemeja a una carrera en la cual mencionábamos debemos de tener cierta preparación. Decíamos que en primer lugar tenemos que mantenernos corriendo, porque dice la palabra del Señor que hay que correr y hay que correr con paciencia. Para correr con paciencia necesitamos prepararnos. Decíamos también que el segundo elemento para correr bien esa carrera, aunque algunos crean que se puede hacer despacio cuando tomamos el tiempo para prepararnos, porque hay gente que menosprecia la preparación, pero siempre debemos de prepararnos. Y para correr la carrera cristiana mucho más. Entonces, en primer lugar, correrla con paciencia. Y también decíamos deshacernos de todo lastre que nos está estorbando en la carrera. Eso se refiere al pecado y a las cargas que llevamos. Pero en este día nosotros vamos a hablar de un tercer elemento. Porque cuando nosotros realizamos una tarea, no importa si aquella tarea es familiar, aquella tarea es laboral, aquella tarea es ministerial o es en el campo del estudio, debemos de mantener un enfoque adecuado. Nuestra mente debe de estar enfocado. Es esencial, es primordial que nosotros nos demos tiempo para prepararnos también mentalmente para correr esa carrera que tenemos por delante. Muchas veces, como le decía, hay personas que no le da importancia a la preparación. Hay gente que yo admiro mucho cuando van a hacer un viaje. Se toman la tarea hasta de hacer listas y decir, esto vamos a llevar, esto nos va a servir, esto va a ser para cuando vayamos en el viaje, esto va a ser cuando estemos allá, y hacen una lista y se encargan de estar tomando todos aquellos elementos, todas aquellas cosas para hacer el viaje. ¿Por qué? Porque se preparan. La persona, si es un viaje largo, se prepara porque dice, como voy a manejar tantas horas, yo tengo que dormir, tengo que descansar. Hay una preparación y hay una preparación mental que es importante como cualquiera otra. Por ejemplo, un estudiante tiene que prepararse, tiene que aprender disciplina, hábitos de estudio. Sin embargo, tiene que prepararse en lo mental. El estudiante, si va a comenzar una carrera, no va a comenzar diciendo,
a ver si la termino. Él tiene que prepararse mentalmente y decir, voy a iniciar estos estudios y los voy a terminar. Cuando él se enfoca de esa manera, entonces todos los demás elementos le ayudan para llevar a esa carrera a la victoria. Cuando nosotros le damos rienda suelta a la mente, terminamos tan lejos de aquello que nos propusimos. Nuestros pensamientos, nuestra mente tiene que estar enfocada. Debemos de poner mucha atención a lo que estamos haciendo, porque mire, en todo hay distracción y en la carrera cristiana mucho más. Hay distracciones y esas distracciones muchas veces nos hacen poner la atención en cosas que no valen la pena y algunas veces, lastimosamente, nos van a convencer de terminar esa carrera, de no continuar la carrera, si es que nosotros le ponemos demasiada atención. El cristiano que realmente desea correr la carrera cristiana tiene que aprender a elegir. Oiga bien, y mantenerse en un enfoque adecuado mentalmente. Usted dirá, no, pero yo creí que todo esto era espiritual. La mente va envuelta en todo, hermanos. La mente se necesita para todo porque nosotros hacemos lo que la mente le dice al cuerpo. Por eso es necesario que nuestra mente esté bien enfocada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, identifiquemos cuáles son esas distracciones y apartémonos de esos enfoques que no son adecuados. Le voy a poner o le voy a mencionar algunos de manera general, por supuesto. Uno de ellos es que algunas veces nos enfocamos en circunstancias que nosotros no podemos cambiar. Están fuera de nuestro control. Es en vano que nosotros gastemos nuestra energía cuando nosotros no podemos cambiar una situación. Cuando nosotros no podemos cambiar una situación, el estar pensando en ello nos desgasta mentalmente, nos agota y entonces nos hace deficientes para correr la carrera. Si nosotros ahora nos enfocamos en las circunstancias que están pasando, en el ataque de este virus que ha sido un ataque mundial, que no se le conoce el comportamiento completo, los científicos han sido impotentes para dar un tratamiento adecuado en cada caso en particular. Entonces, si nosotros estamos pensando en eso, ¿cuánto no nos vamos a desgastar para comenzar que ni científicos somos para estar pensando? Ese es un ejemplo que yo le puedo poner, porque nosotros debemos de enfocarnos adecuadamente. Y en esto de enfocarnos adecuadamente, le voy a contar así rápidamente. En cierta oportunidad, una hermana estaba cruzando, una hermana de nuestra iglesia estaba cruzando por severos problemas, pruebas. Le venía uno, le venía al otro, de esta forma, de esto otro. Y realmente era un momento bastante difícil para ella, desgastante. Es más, ahorita también está enfrentando una prueba bastante difícil. O sea que esta hermana se ha encontrado en pruebas, podríamos decir, de hace unos 2 años para acá. Pero gracias a Dios en cada una de ellas ha salido vencedora. Pero lo que le quiero contar es que en cierta oportunidad ella me encuentra en las gradas del edificio. Ella venía subiendo, yo venía bajando. Y entonces ella me dice, y me lo contó ella porque muy graciosamente me dijo, algunas veces las medidas tienen que ser fuertes, son palabras pesadas, pero Dios tiene razón para mandarlas. Y entonces me dice ella, hermana, creo que ella me dijo, me recordó, dice que he estado llorando constantemente día y noche por 2 días. Y entonces mi respuesta fue, que por cierto yo no me recordaba de la respuesta que le había dado, pero ella me recordó. Y le dije,
si estar llorando le arregla las cosas, entonces continúe llorando. Y ella pensó y dijo: no me gustan esas palabras que ella me ha dicho, pero voy a tomarlas como que vienen de Dios. Y se vino al templo y comenzó a orar, y Dios le comenzó a hablar y le dijo: es en vano que te estés desgastando, porque no es así la forma en que vas a tener la victoria. El Señor la sacó en victoria. Desde ese momento ella se enfocó, en vez de estar llorando y lastimándose por la situación en que estaba pasando, porque ella no la podía cambiar. El único que puede cambiar la situación es Dios. Y Dios comenzó a cambiarle la situación y le dio la victoria. Otra de las distracciones son sentimientos contrarios. Si nosotros dejamos que nuestros sentimientos, que nuestros pensamientos derrotistas nos agobien, vamos a olvidar las promesas de Dios. ¿Dónde está? Que el Señor es nuestro ayudador. Cuando nos sentimos: no, es que yo realmente no valgo nada, yo estoy derrotado. ¿Por qué? Si Dios nos ha dicho: tú eres mi hijo, tú eres mi hija, yo soy quien te ayuda, yo soy tu fortaleza, yo soy tu pronto auxilio en medio de la tribulación. Nosotros no andamos por los sentimientos, porque los sentimientos cambian. Nosotros no andamos por las emociones. Un rato estamos así y un rato estamos abajo, un rato estamos arriba. Nuestras emociones también cambian. Lo único que no cambia es la palabra del Señor. Y cambiarán los cielos, cambiará la tierra, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Nosotros no nos movemos por las emociones. Debemos de movernos por fe y no por vista. Así es que esos sentimientos contrarios a la palabra, contrarios a las promesas de Dios, también deben de ser desechados para mantener un enfoque mental adecuado. Otra cuestión que nos puede también estar estorbando son situaciones personales producidas por relaciones o por situaciones o por personas en el pasado. En esta semana alguien me mandó, una hermana muy querida, me mandó un devocional, y en el devocional era muy bonito. Estaba comparando a la vida cristiana, a la vida de una persona con un closet. Y él decía: en el closet, en el armario, en el ropero, como lo querramos llamar, si nosotros nos fijamos todo lo que hay en él, hay prendas que ya no nos gustan y por eso no las estamos usando, pero ahí están. Hay prendas que como subimos o bajamos de talla ya no las usamos, pero ahí están, ya no nos quedan. Y hay prendas que se están volviendo viejas, no nos gustan ya, pero no nos deshacemos, ahí están. En vez de sacar todo aquello que ya no nos es útil, decía él en este devocional. Y lo mismo sucede con nuestros recuerdos del pasado. Una palabra que te hirió. Ay, pero me hirió tanto en lo profundo del corazón. El Señor nos manda a que desechemos todas esas cosas. Porque si estamos pensando en el pasado, en todos esos recuerdos dolorosos, entonces nosotros no vamos a poder avanzar. Hay recuerdos que son sumamente dañinos. Hay tristezas en el corazón, hay gente con resentimientos, hay gente con frustraciones. Pero eso quedó, ya pasó. Este día es un nuevo día. Este día Dios nos permite vivirlo y poder cambiar las cosas de aquí en adelante. Hay muchas cosas que nosotros no las eliminamos de nuestro pasado y tenemos que eliminarlas porque la palabra del Señor dice que todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro. No vale la pena acordarse de cosas pasadas, sea que fueron dolorosas o sea que fueron gloriosas, porque no podemos vivir tampoco de una gloria pasada. Nos esperan todavía mejores cosas en el futuro en las manos del Señor.
Pablo, entendiendo bien esto, dijo: hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, ciertamente olvidando todo lo que queda atrás. Todo lo que queda atrás. Si hay un estudiante que falló en sus estudios, todo que quede atrás. De aquí en adelante todo será diferente si lo agarra con un enfoque mental diferente. Todo queda atrás, dijo el apóstol Pablo, pero me extiendo hacia lo que está por delante. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. ¿Qué otra cosa podría estarnos molestando? La comparación con otros. Cuando nosotros, hermanos, estamos viendo a un lado y a otro lado, a un hermano y a otro hermano. Ay, pero ¿y cuánto tengo que crecer? Ese hermano lleva tantos años de ser líder y yo apenas empezando. Usted camine la carrera, que algún día también va a llegar a ese tiempo. Algunas veces estamos viendo demasiado a otros, el esfuerzo que aquel pone, la negligencia del otro. Hermano, nosotros así no vamos a poder alcanzar a llegar. Tenemos que ver en nuestra propia situación. Tenemos que saber que nosotros somos únicos para Dios, como decíamos el domingo anterior. El rol que Dios te da a ti es único. El momento de tu vida es único. No nos comparemos incorrectamente con otros, porque nos estamos desgastando. Si queremos llegar a alguien que ha llegado más alto que nosotros, si queremos ver a uno que está detrás, entonces nos podemos hasta envanecer. No podemos hacer eso, y todas esas cosas nos quitan del enfoque que nosotros debemos de tener. Así es que si en primer lugar nosotros debemos de identificar todas esas distractores y alejarnos de ellos, debemos desarrollar un hábito. Y ese hábito es de enfocarnos en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor: puestos los ojos en Jesús. Él es nuestro modelo. Fíjense que la palabra griega usada acá significa justamente eso. Debemos nosotros de alejarnos tanto de todas las cosas que nos distraen para podernos enfocar en lo que sí nos conviene, que es en la persona del Señor Jesucristo. De otra manera, no vamos a poder enfocarnos en Cristo Jesús. Si alguien cree que el cristianismo, que el caminar en Cristo solamente de emociones, se equivoca. La mente juega un papel tan importante como parte de nuestra personalidad. Nuestra mente tiene que estar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos de desarrollar ese hábito. Debemos de proponernos. Debemos de decirle su nombre cuando se mire al espejo. Mira, fulana de tal. Cuando te venga este pensamiento que no te hace nada bien, tienes que pensar en Cristo. Tienes que pensar en lo que dijo Cristo. Por eso el apóstol Pablo también, hermano, nos dice: por lo demás, hermanos, en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo, en todo lo que es amable, en todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. Fíjense que nos dijo: y esto siéntanlo, y esto sean las emociones que ustedes tengan. No, en esto piensen. Todo lo que es puro, dijo. Y todo lo que es puro, ¿de dónde viene? Y todo lo que es de buen nombre, ¿de dónde viene? Y todo lo que es amable, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene todo lo verdadero? Todo lo verdadero, todo lo puro, todo lo honesto viene del Señor Jesucristo. Por eso también Pablo en Colosenses nos dice: si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque arriba está Cristo sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Alabado sea su nombre para siempre. Debemos de desarrollar ese hábito de concentrarnos
en Cristo Jesús. Pero alguien dirá, ¿y eso de poner los ojos en Cristo? Esto no significa que vamos a hacer un cuadro en la mente, porque la palabra del Señor dice, no te haráis imagen ni semejanza de nada de lo que esté en los cielos, en la tierra, para adorarlo. Nosotros no podemos ni siquiera hacernos una imagen mental y decir, mira, para que te concentres en la oración, imagínate a Cristo así. A Cristo de Cristo no podemos tener un cuadro de la imaginación. Ese es de ciertas disciplinas que se dicen ser cristianas, pero no lo son. Nuestra imagen procede de la palabra del Dios de los cielos. La imagen que tengamos de Cristo tiene que venir directamente de la Biblia, pero no de una realidad propia. Porque nuestras realidades tienen que basarse en la palabra del Dios de los cielos y no en nuestros sentimientos o en nuestras emociones. Porque ahora está de moda tener a un Cristo así conforme tú lo sientas. Así es Cristo. No, Señor. Cristo es como lo dice la Biblia. No, pero es que mira, Cristo, Él anduvo, Él fue muy bueno. Sí, es cierto, Él fue bueno con todos y nos da la oportunidad a todos, pero también Él dice que se enojó. Y de esa figura casi nadie lo quiere recordar. No, tranquilo. Cambie esa mente. Ese Dios airado que siempre te han mostrado, Dios. No, miremoslo conforme a la Biblia. Lento para la ira, pero grande en misericordia. Pero eso no significa que su ira no la va a manifestar. Entonces, hermanos, debemos nosotros de crearnos la imagen de Cristo de acuerdo a las Escrituras. Y aquí vemos dos razones por las cuales nosotros debemos de enfocarnos en Cristo Jesús. Mire lo que dice, esto me gusta mucho. Puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús, el autor. Es el que hace, es el que crea, ¿el qué? La fe. La Nueva Versión Internacional le llama el iniciador de nuestra fe. La Reina Valera lo dice el autor de nuestra fe. El precursor, dice otra versión, de nuestra fe. ¿Pero por qué? Porque Cristo es el ejemplo de lo que significa correr con resistencia. Cristo es el ejemplo de lo que significa correr con paciencia. Cristo es el ejemplo de lo que significa correr con persistencia. Cristo es el ejemplo de lo que significa correr con constancia en este camino que tenemos por delante. Él es el iniciador de nuestra fe. Él precursa nuestra fe. Él se ha adelantado a nosotros. Él la corrió primero. Nosotros vamos después de Él. Y si Él la corrió primero, es porque nosotros también podemos correrla. Él fue el que contra todo obstáculo, Él se sobrepuso sobre todo obstáculo. Fue una carrera de obstáculos tan fuerte, pero Él venció esa carrera de obstáculos. ¿Usted qué cree que Cristo no se encontró con distractores? Algunas veces creemos que el racismo es ahora tema del momento. No es tema del momento. El racismo siempre ha existido y en los tiempos de Cristo también existía. Pero Cristo lo señaló. ¿Cómo lo señaló? Dando el remedio para el racismo. Él se acercó. Es más, no se acercó, sino que estuvo en el lugar adecuado donde aquella pobre mujer llegó a traer agua. ¿Cómo es posible? Le dijo, si tú eres judío y yo soy samaritana. ¿Había o no había racismo? Claro que había racismo, pero Cristo lo señaló para abolirlo. Porque Cristo en ningún momento le señaló su origen, en ningún momento le señaló su sexo. Ella fue la que le dijo, yo soy samaritana, tú eres judío, yo soy mujer y tú eres hombre. De esto no se trata, le dijo, de razas.
Yo vengo a darte del agua de vida, esa agua que si tú la bebes no volverás a tener sed jamás. Cristo cruzó el obstáculo del racismo. Ambiciones políticas, también Cristo las enfrentó y las venció. ¿No se recuerda? Todavía estando antes del sacrificio. ¿Con qué tú eres rey? ¿Acaso Dios no podía en ese momento? Jesús no podía en ese momento decir, sí, soy rey. Y soy rey no solo de los cielos, sino que rey sobre todo esto, y en este momento agarro toda la autoridad. No, le dijo, mi reino no es de este mundo. No era el momento. Pero Él se ha sentado a la diestra de Dios como rey, como gobernador de todas las cosas, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Él venció ambiciones políticas, venció la violencia también, otro obstáculo que se presentaba en el camino, porque ahora muchas veces nosotros estamos agobiados por todo lo que existe en el mundo. Y puede ser que tengamos razón, pero debemos de correr con paciencia y hacer lo correcto, enfocarnos en Cristo Jesús, porque Él también venció la violencia. Cuando iban a traerlo, Pedro no soportó. Sacó su espada y quiso defender al Señor Jesucristo y le dijo, detente, Pedro, todo el que mata a espada morirá. Y no es así. ¿No crees tú que yo le podría pedir a mi Padre legiones de ángeles que peleen por mí? Le dijo. Y tú con un simple machete me quieres. No. Y recogió la evidencia de aquella arrojo de Pedro y lo puso en su lugar. Y aquel hombre volvió a tener su oreja en su lugar. ¿Venció Cristo la violencia? Venció Cristo la violencia. ¿Cómo la venció? No con violencia. No con violencia, porque la violencia acarrea más violencia. Nosotros creemos que podemos cambiar al mundo. Sí, lo podemos cambiar. Podemos cambiarlo con la palabra del Dios de los cielos, una a una de las vidas. ¿Acaso no sabemos que la tierra será destruida a causa de la desobediencia del hombre? Entonces lo que podemos hacer es trabajar por las vidas que están primero a nuestro alrededor y de ahí a otras. Esa es la forma en que nosotros podemos vencer, y todos esos obstáculos los podemos sortear. Nosotros podemos enfrentar todos esos obstáculos, pero como lo hizo Cristo, Él es autor de nuestra fe. Él es el iniciador. Él es el que nos dice cómo corramos esta carrera. Él es el que nos dice de qué manera enfrentarnos a la carrera, a los obstáculos, a las dificultades. Hermanos, no hubo sufrimiento alguno que Cristo no padeciera. Si nosotros estamos sufriendo, no hubo sufrimiento que Él no padeciera, pero lo venció. Y como Él es el precursor y como Él es el iniciador y nosotros vamos detrás de Él, entonces somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Él estuvo dispuesto. Él se enfocó. Él no miró el racismo, Él no miró la violencia, Él no miró el menosprecio, Él no miró las ambiciones políticas. Él se mantuvo enfocado en lo que tenía que enfocarse. Qué lindo es, hermano, saber que Él es el iniciador de nuestra fe. Pero también dice la palabra de Dios, y esto algunas veces alguien podría decir, no, pero que es lo mismo. No es lo mismo. El autor dice, pero también es el consumador de nuestra fe. La Nueva Versión Internacional dice, es el perfeccionador de nuestra fe. Mire, lo más importante del ejemplo del Señor Jesucristo
no solo fue mostrarnos la importancia de depender de Dios. No solo fue mostrarnos cómo correr la carrera, sino también mostrarnos cómo depender de Dios para vencer la carrera. Porque una cosa es que nos diga cómo vamos a correr y otra cosa es que nos digan con qué fuerzas las vamos a correr. Entonces Él no solo nos dice cómo correrla, sino en qué fuerzas las vamos a correr, y ese fue el ejemplo mayor que Él tuvo sobre la tierra. Gran parte de toda su vida fue para modelar que no dependiéramos de nuestras fuerzas, sino que dependiéramos de las fuerzas de Dios. Le voy a relatar algo. Hay una hermana que me testificó, ella trabaja en una clínica de ayuda de asistencia social, y en cierta oportunidad llegó una persona de cierta religión, no voy a mencionar para evitar, y dice que le dijo, por favor, manténgase en su asiento, ya lo vamos a atender porque ahorita no es su turno. Y dice que la persona le dijo, él era un principal de una religión, déjame orar por ti, le dijo. Y le dijo ella, no nos permiten cuestiones religiosas acá dentro del trabajo y yo no quiero que usted ore por mí. Entonces la persona se enojó contra ella, llegó otra vez al escritorio y le dijo, ¿por qué no quieres que ore por ti? Y le dijo, ya le dije que no va a orar por mí porque yo no quiero y no me lo permiten en este trabajo. Si queremos hablar de religión tenemos que salir y yo ahorita estoy trabajando, le dijo. La persona se retiró por un momento. Pero ¿por qué no quieres que yo ore por ti? Ah, bueno, le dijo. Si usted me lo está preguntando y está insistiendo mucho, le voy a decir algo. El Dios al cual ustedes oran no es mi Dios. Entonces yo no necesito sus oraciones. Se molestó tanto esa persona, pidió los datos de ella, la posición de ella, y le dijo la jefa superior a ella, te metiste en problemas, le dijo. ¿Por qué me metí en problemas? Le dijo. Mi informe dirá que él quiso orar por mí e insistió a orar por mí y yo no quise porque en el trabajo no se permiten cuestiones religiosas y porque yo no quería, le dijo. Eso es lo que voy a decirle. ¿O qué vas a decir tú en tu reporte también? Le dijo. Porque esa es la verdad, le dijo. Bueno, le dijo, esperemos. Y como una semana había pasado. Y dice que le dice, la persona fue a un hospital y tuvieron que pedirle expediente a ella y ella lo mandó. Sabía que era esa persona. Pero como más de una semana pasó el tiempo y le dice la jefa, ¿te acuerdas de aquella persona que quiso orar por ti y que tú dijiste que ella tenía otro Dios y por eso no dejaste? No, le dijo, también porque esto es cuestión de trabajo, le dijo, y no podíamos hacerlo. ¿Qué le dijo? Ya puso la queja. No, le dijo, murió, le dijo. Antes de que pusiera la queja de ella, la persona ya había muerto. Poner los ojos en Jesús sí vale la pena, porque Él te defiende y de Él vienen nuestras fuerzas. De Él, Cristo lo demostró. Marcos 1:35 dice que Él se levantó de mañana muy de madrugada. Quizás todos estaban durmiendo, pero Él se levantaba e iba a lugares desiertos. ¿Y qué hacía ahí? Oraba, porque dependía de la fuerza del Padre. En Getsemaní, Él dio el mayor de los ejemplos, pasando en vela toda esa noche, suplicándole a Dios que no se hiciera la voluntad de Él como persona, sino que se hiciera la voluntad de Dios, dependiendo del Señor nuestro Dios. Y es de quien nosotros debemos de depender. Por eso
Cristo es el perfeccionador de nuestra fe. ¿O acaso no es Él el que nos sostiene? ¿Acaso no es Él el que nos sustenta? Dice que de Él es toda la tierra, mas Jesús es quien la sustenta. Es el que le da vida. Todo eso verde que nosotros podemos ver, ¿quién está detrás de ello? Está el Señor Jesucristo. Él es el que sustenta toda la tierra. ¿Quién es el que hace correr todos los ríos? Es Jesucristo nuestro Dios. ¿Quién es el que hace que las montañas se mantengan erigidas? Es Cristo nuestro Señor. Porque si Él quisiera hacer temblar la tierra y las montañas se vienen abajo, ¿cuánto más nosotros valemos la sangre del Cordero? Y Él es el que sustenta nuestra vida. Él es el que perfecciona nuestra fe. Él es el que no nos dejará y nos levantará en cada momento en que lo necesitemos. Pero debemos de tener los ojos puestos en Jesús. Dice la palabra del Señor: puesto que Él mismo sufrió siendo tentado. Oiga bien, Él es poderoso, dice Hebreos 2:18, para socorrer a los que somos tentados. ¿Ha venido una tentación? Ninguna ha sido sobrehumana, también dice la Biblia. El Señor es nuestro autor y consumador de nuestra fe. Dice que nosotros tenemos a un sumo sacerdote, el cual se compadece de nuestras debilidades. Y por eso Él es poderoso para socorrernos. Por tanto, acerquémonos pues al trono de la gracia y encontraremos el oportuno socorro. Pero preparémonos para correr la carrera que tenemos por delante. Cristo la corrió y Cristo venció y nos dio el ejemplo de dónde procede nuestra fuerza. Pero muchas veces nosotros queremos depender de nuestras propias fuerzas. Incluso muchas veces creemos que por orar mucho, no dependas de tu oración, depende del autor de la oración, que es diferente. Es que algunas veces equivocamos términos, hermano. Y Él lo hizo para que en este momento Él nos dé las mismas promesas que Dios le dio de sostener al Señor Jesucristo. Ahí está Cristo. Y dice que, mire qué lindo, consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, porque eso también debemos de considerarlo, pero no vamos a tocarlo mucho hoy, porque Él lo que veía no era la cruz del tormento, Él lo que veía era su vida y mi vida restaurada. Ese era el gozo que lo llevaba a la cruz del Calvario. Y dice que menospreció el oprobio, o sea, hizo caso omiso de todas aquellas insultos, de todas aquellas cosas que le hacían a Él. Y se sentó. Usted que está ahí en casita, sentado, lea esto en voz alta en este momento. Y se sentó. Y se sentó. Tenemos a un Cristo autor y perfeccionador de nuestra fe que no está muerto. Él se sentó y se sentó a la diestra del Dios Todopoderoso, y por eso es que puede socorrernos desde el mismo trono de Dios. Despacio, que llevo prisa. Prepárese para correr la carrera que tenemos por delante. Y recordándole, en primer lugar, no se estanque, siga corriendo, pero tenga paciencia. Suelte todo el lastre que le está molestando, todas esas cargas y todos esos pecados. Dicen, pecados ocultos que usted tiene delante de los ojos de Dios. No hay pecados ocultos, todos están a la vista de Dios. Por eso es mejor confesar nuestros pecados y venir al trono de la gracia. Y en tercer lugar, ponga los ojos en Jesús, el perfeccionador de nuestra fe. Y entonces correremos legítimamente esta carrera, y yo le aseguro que la vamos a vencer en el nombre de nuestro Señor
y Salvador Jesucristo. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.